Por muy romantizado que esté el concepto de nostalgia, tiene una explicación algo racional. Así como nuestro cuerpo sana, también lo hace nuestra mente. La mayoría de nuestras heridas son curadas por el doctor más eficiente y competente de todos, el tiempo. Tan hábil es en esa tarea que solo las aflicciones más terribles dejarán cicatriz, mientras que el resto simplemente se desvanecerá en la nada, perdidas en un completo vacío. De la misma manera, cada mal día que tenemos se va difuminando poco a poco, y finalmente se convierte en otra víctima del olvido, engañándonos al creer que nuestro pasado fue maravilloso, perfecto, idílico e irrepetible. Pero como la mayoría de las fuerzas en el mundo, la nostalgia tiene sus límites, y hay eventos que no pueden ser borrados por su omnipotente mano. Por eso, cada vez que recuerdo aquellos pocos años, a veces desagradables, mayormente neutros que pasé con mi abuelo en ese pequeño pueblo, mi mente de inmediato es abrumada por una mancha que no se puede borrar, por mucho que mi cerebro lo intente. Me he acostumbrado a su presencia, otra pequeña imperfección en un cristal impecable que podría explicar la muerte de varias aves si no fuera por ella. Sin embargo, por mucho que intente convencerme de que ya no me molesta, en el fondo sé que me perseguirá el resto de mi vida. Quizás contárselo a alguien fuera de mi familia me ayude. A estas alturas, no sé qué más hacer. Por cierto, no tomen esto como los delirios de un pobre lunático traumatizado sin nada que contar fuera de unas cuantas historias. Me considero bastante exitoso, al menos en una pequeña escala. Tengo un trabajo que en el peor de los casos tolero, y en el mejor amo. Mi propio departamento, algunos amigos y una familia que, a pesar de sus dificultades, ha logrado salir adelante. La cuestión de ser sociable con el resto del mundo sigue pendiente. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mis padres, al menos cuando era niño. Nací en Cádiz, una gran ciudad de Andalucía al sur de España, hace varias décadas. Mis padres eran una pareja joven y con dificultades económicas, que a pesar de su excelente relación y su cariño, apenas podían cubrir sus necesidades económicas. Sin embargo, ahora con el peso añadido de un bebé amenazaban con derrumbarse como un techo de lámina. A pesar de los ocasionales problemas de hambre que padecieron por mi bien, siguieron adelante. No tenían familiares cerca, amigos con tiempo libre ni el dinero necesario para contratar a una niñera, lo que llevó a mi madre a dejar su trabajo para poder cuidarme mientras mi padre hacía muchas horas extra. Finalmente, a mis 10 años, la situación llegó a su punto más bajo, cuando mi padre perdió su trabajo, dejándonos con una renta que ninguno de los dos podía pagar. Esto los llevó a tomar una decisión drástica que me tomó completamente desprevenido. Decidieron enviarme a vivir con mi abuelo, el padre de mi madre, en un pueblo al norte mientras solucionaban sus problemas económicos. En ese momento solo tenía una vaga idea de todo lo que estaba sucediendo. Nos iban a desalojar, y ninguno de los dos quería dejarme sin hogar. El viaje en autobús fue largo, tedioso e incómodo. Aunque mi madre era una mujer sorprendentemente optimista, dada nuestra situación, intuí que no estaba nada feliz de dejarme con su padre. La única razón por la que supe que tenía un abuelo fue porque se lo había preguntado a mis padres en una ocasión, y el tema nunca volvió a tocarse. Cuando llegamos a su pueblo, me quedé atónito con lo que vi. Había vivido en la costa toda mi vida, sin ninguna experiencia digna de recordar fuera de mi ciudad. Teníamos la playa justo ahí, así que ¿para qué ir a otro sitio? Eso, y bueno, nuestras finanzas. En fin, su casa estaba rodeada de árboles. Un denso bosque rodeaba el pueblo. Su casa estaba aún más aislada que la mayoría, a las afueras del pueblo, colisionando con las montañas por unos pocos metros. Recuerdo correr por el césped, asombrado por cada pequeño insecto que veía.
mientras mi madre conversaba con su padre. No recuerdo sus palabras o nada de la conversación en general, pero sí recuerdo que accedió a cuidarme el tiempo que fuera necesario mientras solucionaban nuestra terrible situación. Mi abuelo era muy diferente a mis padres, y lo aprendí bastante rápido. Lo comparaba con el clima de aquel entonces, y pensándolo bien, no me equivoqué. El País Vasco era mucho más frío que Cádiz. Para empezar, el sol salía tímidamente, y la lluvia era algo semanal, a veces incluso diario. Para un niño bronceado de la costa fue un cambio bastante abrupto, pero eso no era nada comparado con el hombre bajo cuya custodia me habían puesto. Mi abuelo era rudo, serio y diligente. Toleraba muy pocas de mis tonterías. Cada mañana me despertaba de un portazo antes de ir a la escuela, y aunque me preparó el desayuno la primera semana, después me encargué yo mismo, ya que se suponía que tenía que madurar pronto. Él pasaba las mañanas y la mayor parte de la tarde fuera trabajando. Lo más extraño de todo era una rutina que ahora entiendo mejor, pero que en aquel entonces me parecía extraña. Todas las noches, justo después de cenar, me decía que tomara un abrigo y lo siguiera. Caminábamos por el bosque cercano buscando algo. Él empuñaba su escopeta en la mano y la mía en la otra mientras caminábamos por el bosque, con el crujido de las ramas marcando nuestros pasos. Siempre que le preguntaba qué estábamos haciendo, me decía que dábamos un paseo y que el aire fresco hacía bien para la digestión. Nunca me daba más detalles. Yo tampoco le insistía. Tenía demasiado miedo de preguntarle por qué llevábamos armas. Nuestras rutas cambiaban constantemente. Sospecho que porque no tenía un destino claro en mente. Pero en una ocasión en particular, vimos algo que me quedó grabado en la memoria. Principalmente porque fue mi primer encuentro, aunque no el último, con el árbol del ahorcado. Debo hacer un paréntesis aquí y añadir que ese nombre es solo una adaptación para beneficio de los de otros países que escuchan esto. El árbol en sí había recibido muchos nombres por parte de los habitantes del pueblo a lo largo de los años. El árbol del colgao era uno de los más comunes, aunque tenía algunos más. El rincón del cadalso o gallows corner, esos también eran populares. Uno de mis favoritos era el árbol de Navidad, o en inglés, the Christmas tree. En fin, nos topamos con el árbol del ahorcado una noche de agosto, y realmente me impactó. Era un roble antiguo y altísimo. Su corteza era tan oscura que era difícil distinguirla bajo la tenue luz de la luna, y tan deforme que parecía una garra surgida del mismísimo infierno, como si el diablo buscara a tientas a la luna para escapar de su prisión. Al tenerlo de frente, pude observar algo extraño. A pesar de carecer por completo de hojas en las primeras ramas, cuanto más alto subía, más abundantes eran, resultando en que, cerca de la copa, eran tan densas como las de los demás árboles, bloqueando la luz plateada de la luna. Tiré la manga de mi abuelo y le pregunté: ¿Qué es eso? Gruñó, y distinguí el murmullo de la palabra nada. Levanté la vista para verlo a los ojos, y su mirada me sorprendió. Esta no iba dirigida a mí, sino al árbol. Lo que más me perturbó fue el destello de miedo que percibí en sus ojos, los cuales habitualmente eran severos. Tiré de su manga con más fuerza pidiéndole que nos fuéramos y, por un instante, me lanzó una mirada extrañamente compasiva antes de hacerme caso y darse la vuelta sin mirar atrás. Aunque ese momento fue inquietante, no habría seguido pensando en ello si no hubiera sucedido algo más esa misma noche. Ya recostado, con las botas bajo la cama y los pies adoloridos, luché por conciliar el sueño entre el alboroto causado por el sonido del viento en los cristales
y el crujido de la madera que emanaba de mi ventana. La luna se proyectaba a través del vidrio de colores, reflejándose en mi pared y creando todo tipo de sombras torcidas que no ayudaban a mi insomnio. Cerré los ojos tan fuerte como pude, intentando apartar de mi mente aquellas imágenes, cuando escuché algo muy débilmente. Un sonido extraño, como si se tratara de marineros en medio de la marea, gritando mientras luchan por no ahogarse en medio de una furiosa tormenta. Mientras el viento azotaba fuertemente mi ventana, apenas podía distinguir las voces que entraban por la rendija. Curioso y aterrorizado, presté mucha atención al sonido, rogando por haber escuchado mal. ¡Inocente! ¡Por favor! ¡Soy inocente! Me aferré a las sábanas con fuerza, subiéndomelas hasta la nariz. Me castañaban los dientes. En ese momento tenía tanto miedo del hombre con el que vivía como de aquel invisible intruso. Me tapé los oídos, lo que de alguna manera ayudó a callar aquellos gritos. Sin embargo, nunca cesaron. Jamás se dieron hasta que, por algún milagro, logré dormirme. No dije ni una palabra a nadie sobre esa noche. Lo último que necesitaba para dar una primera impresión con nuevas personas era sembrar la fama del niño que oía voces por la noche. Con el paso de las noches, me di cuenta de un patrón. En cada paseo con mi abuelo, si alguna vez soplaba el viento con fuerza, podía estar seguro de que las voces volverían. Nunca eran las mismas, variaban en edad, género y palabras. Algunos pedían por su inocencia, otros rogaban por clemencia. Algunos simplemente estaban confundidos y perdidos. Hace frío aquí arriba. ¡Córtalo! ¡Por favor, déjame caer! Tengo sed. Mucha sed. Perdí mis zapatos. Al principio temí caer presa de la locura, pero poco después de darme cuenta del patrón del viento, asumí que era algo que pasaba en general en el pueblo. Me refugié en la ignorancia y con el tiempo aprendí a vivir con ello. Nunca molesté a nadie con mi problema. Primero, por miedo a que me tiraran de loco. Después, porque por costumbre dejó de volverse en un problema, salvo por el insomnio, claro. Era tan solo otro peso más que cargar sobre mi espalda. Pasaron los meses. Yo iba a la escuela, exploraba la ciudad, hacía amigos y, por supuesto, recibía una llamada de mis padres cada semana para contarme cómo iban y preguntarme cómo estaba. Nunca les contaba las partes malas de mi vida. No se lo merecían. Me atreví a preguntar con algo de duda sobre el árbol, sospechando una conexión con las voces que comencé a escuchar después de que nos topáramos con él. Pero fuera de sus otros nombres, no obtuve mucha más información. Sin embargo, un efecto que sí tuvo en mí fue el despertar de un interés por lo extraño y lo sobrenatural que no sabía que tenía. Esto finalmente se volvió más fuerte con la llegada de Luis, un chico que se había mudado aquí desde Madrid. Era un joven genial que, a pesar de ser reservado, era alguien extremadamente amigable, que se llevaba bien prácticamente con todo el mundo. Estábamos en clases diferentes, lo cual no me beneficiaba considerando lo pequeña que era la escuela del pueblo. Eso sí, como era el chico nuevo en un lugar donde nunca pasaba gran cosa, las primeras semanas fue el centro de tantas pláticas que bien pudimos haber compartido cosas más de una vez, lo que da cuenta de lo mucho que aprendí sobre él. Claramente algunas chicas se enamoraron de él, lo cual no era sorprendente dado su atractivo, y se convirtió en uno de los primeros en ser elegido para varios equipos de deportes gracias a su destreza física. Incluso los profesores lo elogiaban gracias a su brillante mente, siempre en búsqueda de preguntas y misterios. Luis sentía una fascinación por lo mórbido y lo extraño,
algo poco común en el lugar. La mayoría de la gente aquí prefería centrarse en sus propios asuntos, y dado que habían vivido aquí la mayor parte de sus vidas, no había mucho que sobresaliera de este tema. Pero Luis era un forastero, y como tal, no podía quedarse callado ante lo que le rodeaba. Admito que la principal razón por la que decidí hacerme amigo de él fue justamente por no ser de aquí. Siendo yo igual, pensé que le gustaría estar más conmigo. Yo también buscaba a alguien con quien pudiera identificarme. Por su forma de ser, nos hicimos amigos al poco tiempo. Le gustaba hablar de leyendas y monstruos, sobre todo los relacionados con los bosques. Incluso me contó que, en cuanto supo que viviría cerca de uno, se dedicó a investigar con la esperanza de aprender más sobre ellos. Su entusiasmo me sorprendía. Me hablaba de hombres lobo, ninfas, fantasmas, demonios, sucubos y similares. Cuando le pregunté qué era un sucubo, me miró con incomodidad y me dijo que me lo diría después con tono condescendiente. Cabe mencionar que él tenía 13 años en ese momento, mientras que yo tan solo 11. También vimos juntos muchas películas de terror y leímos montañas de cuentos de terror, principalmente de su propia colección. En aquellos días, las historias me impactaban más de lo habitual. Durante las muchas veces que estuvimos en su casa, vi a su padre en varias ocasiones. Nunca lo vi hacer nada malo. Apenas intercambiaba palabras conmigo. Pero su figura gigantesca, sus ojos pequeños, su mirada penetrante y sus puños apretados me producían una sensación para nada agradable. Con el tiempo, nuestra interesante amistad fue debilitándose por la falta de más de un interés en común del cual hablar, así como el poco material de terror con el que nos estábamos quedando. Nuestra amistad por las cosas en común se estaba pudriendo como una flor bajo un cielo despejado. Yo era un niño que se distraía fácilmente, un novato en eso de la amistad, y por eso, durante los meses que estuvimos juntos, descuidé por completo al resto de mis amigos, quienes se irritaban cada vez más con mi falta de atención. Como esos amigos eran bastante especiales, sabía que convencerlos de que me aceptaran de nuevo no sería tarea fácil. Por lo tanto, necesitaba mantener a Luis a mi lado, costara lo que costara. Hasta el día de hoy, me arrepiento de lo que hice para lograrlo. Mis paseos con mi abuelo continuaban. Por mucho que me quejara con él por lo abrumantes o, dicho de forma menos explícita, aterradores que eran. Cada noche, con pistola en mano, me llevaba por el bosque, adentrándonos tanto que la luz no entraba por entre los árboles, para después dar la vuelta y regresar a casa, sin lograr más que orinar durante el camino. A veces me preguntaba si me estaba castigando porque no le cayera bien, ya que sin falta seguíamos caminando sin rumbo. Sin embargo, había notado algo importante en nuestras caminatas, y era su forma de evitar cualquier ruta que nos llevara al árbol del ahorcado. No era algo evidente. Me tomó muchas caminatas darme cuenta. Pero una vez que noté que ni una sola vez lo habíamos vuelto a encontrar, se hicieron más evidentes los giros bruscos que daba mi abuelo cada que sentía que nos estábamos acercando demasiado. Armado con la ubicación aproximada del árbol, aunado a la notoria duda y miedo que le logró dar a mi inquebrantable abuelo, me di cuenta del significado que un lugar así podría tener para mi amigo adicto al terror. Claro, yo no quería ni acercarme, sin importar lo que estuviera en juego. Pero después de visitar a Luis y que su padre se despidiera de mí diciéndome que se había reunido con otros amigos, mis inseguridades de quedarme solo se confirmaron. Y terminé por tomar la decisión de complacerlo con uno de mis secretos más temidos. Era un viernes cuando le pregunté, durante el recreo, si había oído hablar del árbol del ahorcado. Me lo confirmó, y luego me mostró que sabía más él que yo sobre mi supuesto secreto, que, debo añadir, todo el pueblo conocía. Luis me explicó que, tras investigar un poco, preguntar a los vecinos y buscar en los archivos de la biblioteca, había descubierto que el pueblo era extremadamente antiguo, datando de la época medieval, quizá incluso antes, y desde ese entonces la gente conocía el árbol, y de hecho
Esa gente le había dado su nombre. Se había usado durante años como instrumento de ejecución para ahorcar criminales, tanto ladrones como herejes religiosos. Ladrones, asesinos, violadores, todos colgaban de sus ramas como un juego de macabras campanas. Los cuerpos se dejaban ahí, como juguetes del viento, para advertir a cualquiera que se atreviera a cometer uno de estos delitos. Sin embargo, esto no era lo peor. El árbol había presenciado la asfixia de otros pecadores de crímenes más graves, al menos para su época. Brujas, blasfemos, adoradores de Satanás. Todos habían encontrado la muerte al final de una cuerda, con sus cadáveres abandonados para alimentar a los cuervos, así como el miedo de los ciudadanos del pueblo. Las leyendas más notables sobre el árbol eran las siguientes. Durante el siglo XVII, un brote de pánico masivo relacionado con crímenes de brujería se había desatado en el pueblo, lo que desembocó en una noche fatídica en la que cada rama del árbol se había visto obligada a soportar tantos cadáveres que algunas se rompieron. La propia Inquisición envió un emisario y un juez para evaluar la situación y controlar a la multitud enloquecida, frenando finalmente la masacre al endurecer los requisitos para condenar a alguien por el delito de brujería. Este episodio ocurrió una vez, nada más. Hubo un caso famoso, y esa fue la última vez que el árbol tuvo algún uso antes de que su ubicación fuera borrada conscientemente, o al menos se intentara, de la memoria colectiva. Se había capturado a un asesino en serie, un hombre que llevaba 7 meses aterrorizando al pueblo. Este hombre afirmaba ser la reencarnación del anticristo, aunque a veces tergiversaba su testimonio diciendo que era un enviado de Lucifer para cumplir sus órdenes, estando bajo su protección. Aunque se intentó hacerle un exorcismo, el hombre fue condenado a morir colgado del árbol. Sin embargo, logró sobrevivir 3 días colgado del cuello, con una repugnante sonrisa dibujada en el rostro, hinchado, lleno de lágrimas y saliva, hasta que finalmente murió por deshidratación. Eso finalmente puso fin al uso del árbol entre los habitantes del pueblo, quienes decidieron que una vez que había estado contaminado por un sirviente del diablo, ya no podría garantizar que sus víctimas fueran juzgadas justamente por los cielos. Me quedé atónito con lo que Luis me contó y le pregunté si él lo creía. Se encogió de hombros con indiferencia, pero por su expresión de alegría supe que el tema le emocionaba. Después de eso ya no podía echarme para atrás. Le pregunté si quería ver el árbol, y obviamente me dijo que sí, pero le entristecía no saber dónde estaba porque no le habían dicho dónde encontrarlo. Con una sonrisa le dije que yo conocía su ubicación, lo cual despertó en él un entusiasmo que ya me esperaba. Le dije que podía llevarlo ese mismo sábado, y por supuesto, aceptó. El día no podía pasar lo suficientemente rápido, pero antes de darme cuenta, me estaba preparando para mi paseo diario con mi abuelo. Hicimos lo de siempre, pero esta vez, en lugar de estar distraído por el camino, me concentré en cada paso que dábamos, prestando mucha atención a nuestros giros, paradas y direcciones, mientras él elegía meticulosamente hacia dónde ir, evitando el árbol maldito. Había pensado que encontrar a dónde ir eligiendo los lugares que estábamos evitando sería mucho más difícil de lo que realmente fue. Pero después de seguir ese mismo sendero más de 300 veces, seguramente sería capaz de caminar hasta ahí con los ojos cerrados. Al regresar a casa, me quedé despierto en la cama, con la luz de la luna brillando en mi reloj de pulsera mientras contaba los segundos, esperando la hora que Luis y yo habíamos acordado. Finalmente llegó el momento y con la mayor cautela posible me escabullí de la cama, me puse las botas, el abrigo, tomé la linterna y salí de la casa, silencioso como una sombra. Al estar afuera, tras observar atentamente por la oscuridad, logré ver a Luis sentado en un tronco cercano, moviendo las piernas con aburrimiento. Sus zapatos de fútbol verde brillantes se veían desde lejos. Me impresionaba lo limpios que estaban, considerando para dónde íbamos. Una vez que me vio, se levantó, se sacudió los pantalones y se acercó a mí corriendo.
No hubo tiempo para saludarnos ni preguntar cómo estaba. Luis me agarró de los hombros, hirviendo de nerviosismo como una tetera a punto de estallar de vapor, y me dijo que le mostrara el camino. Esto no me molestó, pero en ese momento caí en la cuenta de cuánto miedo me daba aventurarme en el bosque sin alguien armado a mi lado. En ese momento pensé en entrar a escondidas a casa para recuperar la escopeta, pero estaba seguro de que saldría el sol antes de que pudiera encontrar algo tan preciado para mi abuelo, por no decir peligroso. Mi abuelo será muchas cosas, pero se preocupaba por mi seguridad, y así nos adentramos en el bosque. Luis miraba a su alrededor expectante, impaciente, emocionado y un poco asustado. Aunque yo era su guía, me sentía tan perdido como él, siempre alerta de que alguien pudiera hacernos algo, alguien a quien ni siquiera podía nombrar ni identificar. Si mi abuelo necesitaba un arma para caminar por estos lugares, ¿qué harían dos chicos si se topaban con lo que tanto lo preocupaba? Me sacudí esos pensamientos de mi cabeza y miré a Luis, esperando encontrar alivio en su despreocupación y actitud relajada ante cualquier horror. Sin embargo, desde que aparté la vista de él, su confianza se había diluido en una mezcla en la que el miedo afloraba cada vez con más fuerza. Me devolvió la mirada, y la curiosidad en sus ojos me reveló, claro como el agua, que no le preocupaban las bestias que pudieran acechar en el bosque. Más bien, temía que yo hiciera que nos perdiéramos. Con arrogancia y falsa valentía aparté la mirada, concentrándome en encontrar nuestro destino, con la esperanza de convencerlo y demostrarle que se equivocaba. Presentía que después de esta aventura no seríamos amigos por mucho tiempo más, y eso era irremediable. Así que, sin duda, le daría algo para que me recordara. A medida que mi determinación crecía, empecé a distinguir una forma muy familiar en la distancia, algo que me llenó de felicidad y de inquietud a la vez. El árbol. Habíamos encontrado el árbol del ahorcado. Sin siquiera pensarlo, mis pies nos habían llevado ahí. No pude evitar asombrarme por mi propia memoria muscular, pero sin tener ni un segundo más para pensar, Luis pasó corriendo junto a mí y fue hacia el árbol, con el fuerte crujido de las hojas marcando su camino. Lo seguí hasta que me detuve a pocos metros del roble. Desde lejos, llenaba el claro con su presencia, pero de cerca era aún más asombroso. Nada más que corteza y hojas negras. Y sin embargo, algo más acechaba bajo la superficie, como una colonia de termitas. Sin embargo, dudaba que un insecto tan simple fuera capaz de hundir sus dientes en esa corteza y seguir vivo. Mientras miraba con asombro las ramas gruesas y retorcidas, los cuerpos imaginarios colgaban de la soga tan reales como si de verdad estuvieran ahí. Luis se mantuvo entretenido caminando alrededor del árbol. La fascinación brillaba en sus ojos tan ferozmente que temí que fueran a prenderle fuego al bosque. Silbó exhalando del asombro mientras tocaba la corteza con cautela, como si pudiera ser tragado por ella, como si fuera alquitrán. Luis rió estúpidamente ante el contacto, primero con las yemas de sus dedos, luego con sus palmas, acariciando la superficie mientras giraba a su alrededor. Me quedé ahí, inquieto. El silencio era ensordecedor. Mi único salvavidas era mi respiración agitada. La sensación de la mala idea que había sido que siguiera cerca del árbol trepando por mi espalda con sus afiladas garras, acercándose a mi oído para susurrarme que corriera. Estaba a punto de pedirle a Luis que nos largáramos, sin importarme si se enojaba conmigo o no, cuando me sacó de mis pensamientos antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. ¡Mira esto!, me dijo. Me acerqué a lo que fuera que veía con una fuerza casi hipnótica, con una vacilación que pesaba sobre cada paso que daba.
Tras raspar la gruesa capa de musgo muerto, cuya mera existencia en ese momento me sorprendió más de lo debido, pues ni siquiera podía concebir que ese árbol pudiera dar vida, vi algo extraño. Lo observé atentamente, intentando comprender qué era exactamente, pero no había mucho que analizar. La respuesta era obvia. Fisuras, decenas de ellas, tan estrechamente grabadas que parecían ser una sola. Sin embargo, se podían ver sus límites y entrecerraba los ojos con fuerza. Mis ojos las seguían de arriba a abajo, y había muchísimas más allá arriba. Mi linterna dirigía su luz hacia arriba, revelando todas ellas. Rodeé el árbol con la mirada de Luis siguiendo la de la linterna en todo su perímetro. No las había visto hasta ahora. Eran difusas y menos claras que las que se veían bajo la protección del musgo, pero se veían. El tronco era grande, y su grosor correspondía con creces con el de las ramas. Ni siquiera podía empezar a describir cuántas eran. Probablemente miles. Su tamaño variaba, lo que daba a entender que se habían usado muchos cuchillos diferentes para hacerlas. Miramos por todas partes con curiosidad, buscando algún lugar vacío. Ignoré las razones de Luis para estar ahí. Las mías provenían de una desesperación visceral que no podía explicar, por lo menos no en ese momento. Luis fue más rápido que yo y señaló algo. Más arriba de lo que podíamos alcanzar con los brazos, en la rama más baja que debía estar a unos metros del suelo, estaba el único espacio vacío que podíamos distinguir. Lo observamos en silencio un segundo antes de que los ojos de Luis se iluminaran. Sin decir palabra empezó a trepar el árbol con sorprendente agilidad, hasta que sus pies tocaron la rama. Sin un atisbo de vacilación, sin resbalarse, en un instante ya estaba ahí, justo ante la única área de la corteza intacta. Sacó un cuchillo de su bolsillo, cuya única hoja brillaba bajo la luz de la luna. ¿Qué estás haciendo?, susurré. Voy a grabar nuestros nombres, para que todos los que vean esto sepan lo que encontramos antes que ellos, explicó con naturalidad sin importarle el volumen de su voz. ¡No hagas eso!, exclamé con la voz más baja que podía hacer. ¿Por qué no? ¡Solo no! ¡No lo hagas!, supliqué. Se me quebraba la voz y sentía las ganas de llorar temblando en mi garganta. No sabía exactamente por qué no quería que lo hiciera. Ni siquiera estoy seguro de saberlo ahora. Dudo poder siquiera imaginar lo que sucedería. Ideas tan terribles me habrían resultado inconcebibles en aquel entonces. Pero por alguna razón sabía que no debía hacerlo. Luis me lanzó una mirada perpleja, más sorprendido por mi reacción que por otra cosa, antes de seguir con lo que estaba haciendo. Intentando recuperar su atención, pateé el tronco del árbol, pero en lugar de lograrlo, mi pie se hundió en el suelo. Un pasto suave al pie del tronco ocultaba un pequeño hoyo. Grité al caer al suelo tras perder el equilibrio, evitando por poco golpearme la cabeza. La mirada de Luis se posó en mí, mostrando miedo por primera vez en mucho tiempo, mientras yo intentaba liberar mi pie del hoyo en el que había caído. Seguí mirando, sintiendo que mi zapato se aflojaba. La impotencia y el pánico me llenaban los ojos de lágrimas. Luis bajó del árbol y me alcanzó, agarrándome por las axilas y sacándome. Suspiré temblorosamente, deseando volver a casa cuando noté la brisa fría acariciando mi calcetín. El corazón me dio un vuelco. No podía decirle a mi abuelo que había perdido una de mis botas. Intentando no pensar en qué bichos podrían esconderse debajo de un árbol, en un segundo saqué una bota del agujero sin siquiera mirar.
Con prisa intenté ponérmela, pero me quedaba grande. Ansioso y confundido, pensé que podría haberse roto. Y fue entonces cuando comencé a llorar. Luis lucía incómodo y tan desconcertado como yo. Esa bota no es tuya, dijo, arrodillándose junto al agujero en el árbol. Metió la mano con una expresión de profunda concentración en el rostro y tiró. Jaló una y otra vez. Salían más y más zapatos, viejos y desgastados, grandes y pequeños, algunos demasiado pequeños para mi pie. Sus ojos se iluminaron de inquietud mientras seguía sacando más y más de aquel lugar. Vi mi bota y me la puse, mientras Luis seguía agarrando más. En un último intento estiró el brazo lo más hondo que pudo, hasta meter el hombro dentro del agujero. Apenas podía tocar otro más con la punta de los dedos. Darme cuenta de lo profunda que podía llegar a estar esa abertura y de cuántos zapatos más podía haber allá abajo me mandó un escalofrío por la espalda. Me levanté y con un brote de energía nacido del miedo, la repulsión y la ira, pateé todos los zapatos hacia el agujero antes de ponerme de pie y caminar de vuelta a casa. Luis me miraba y se quejaba diciendo que quería ver más. Con mocos corriéndome por la nariz y muy enfadado le dije que no, que ya estaba harto y que podía volver conmigo, el único que conocía el camino, o dormir ahí afuera. Frunció el ceño, pero cedió. El camino de regreso a casa transcurrió sin problemas, silencioso y tenso. Mis pasos eran amplios, mientras caminaba por el bosque, con las imágenes de lo que había visto invadiendo mi mente. Aunque era demasiado joven para comprenderlo todo, entendía lo suficiente. Mi casa era la primera en verse al salir del bosque. Luis vivía al otro lado del pueblo. Me miró con un destello de ira aún en los ojos, antes de que la culpa lo invadiera. Me abrazó fuerte y me dijo que me cuidara. Le pregunté si estaba enojado. Respondió que ya no, porque creía que ya tenía una idea bastante clara de la ruta, y que la noche siguiente volvería, fuera yo o no. Rechacé la invitación, lo que creo que lo decepcionó un poco. Nos despedimos con la mano y se fue. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con mi abuelo, con su rabia grabada en el rostro. No salí de mi casa el domingo, ni siquiera para ir a la iglesia. Me dolió la mejilla por la bofetada que me había dado el resto del día. También me dolería el trasero el resto de la semana. Cuando le pregunté tímidamente a mi abuelo si daríamos nuestro paseo de siempre, me miró y me quedé paralizado. Solo había una gran tristeza impresa en su rostro. Me dijo que era inútil, pues no había aprendido nada de esas caminatas. Llegó el lunes y fui a la escuela, consternado ante la idea de tener que estar ahí durante 6 horas. Lo bueno era que podía encontrarme con Luis y hablar. A plena luz del día, el árbol del ahorcado despertaba mi curiosidad más que mi miedo, y me preguntaba qué otros secretos podría haber descubierto en su viaje solo. Pero no lo vi ese día. Me preocupé. ¿Y si su padre lo había descubierto como mi abuelo? Su padre era definitivamente más fuerte que mi abuelo. Una paliza suya podría haberlo dejado en cama unos días. Temblé al pensarlo, pero decidí dejarlo pasar y me concentré en la escuela. Al día siguiente nos reunieron a todos los estudiantes en un salón, un lugar pequeño, ideal para lo pocos que éramos. Luis había desaparecido desde el domingo. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que pensé que mi propio cuerpo estaba intentando estrangularme, pero permanecí en silencio. Nos aconsejaron no salir de noche y nos advirtieron que a partir de entonces
estaríamos bajo la supervisión constante de un adulto. Aquel suceso recibió poca cobertura mediática, y la que había solo se centraba en las noticias del pueblo, lo que fue bueno para mí, ya que no quería que mis padres lo supieran. Mi abuelo estuvo a mi lado en todo momento, cuidándome, aunque su carácter se fue suavizando con el tiempo, mostrándome una faceta mucho más amable. No llegó a ser la calidez de un padre, y ni de lejos la de mis propios padres. Cuando llamaron esa semana, tampoco les conté del incidente para no preocuparlos. Para ese entonces, sabía que tenían asuntos más importantes que atender, y que quedarme en el pueblo era lo mejor para ellos. Una noche antes de dormir le pregunté a mi abuelo si Luis estaría bien. Me miró a los ojos y de sus pulmones salió un fuerte suspiro. Si ustedes dos estuvieron donde creo que estaban, lo siento, pero no volveremos a verlo. No dormí. Solo pude quedarme en la cama con los ojos clavados en el techo como cuchillos en la carne, igual de filosos e igual de dolorosos. Fue entonces cuando lo escuché. Habían pasado semanas desde la última vez que los había escuchado, pero ahí estaba de nuevo. El viento soplaba contra la ventana. El cristal luchaba por mantenerse unido al marco. La madera crujía con fuerza, pero por encima de ese cúmulo de sonidos se oía una voz extraña, como si fuera un susurro. Sin embargo, ahora identificaba de quién se trataba, y el precio que pagué ante esa revelación fue el hielo que me invadió las venas y la resequedad de mi garganta. La voz de Luis se había unido a la de los demás, gritando por encima de ellas una sola palabra: mi nombre. Salté de la cama dando vueltas por la habitación. Abrí la ventana y una ráfaga de viento me golpeó la cara, dándome directamente en mi mejilla dolorida. Su voz solo se hizo más fuerte, más frenética, más asustada. Me aferré al marco de la ventana con astillas clavándose en mi piel. La imagen del cinturón de mi abuelo apareció en mi cabeza, pero eso era lo que menos me importaba. Me vestí en un instante. Abrí la puerta y corrí hacia el último lugar en el que estuvimos juntos. Ese lugar que mi abuelo tanto temía. Su voz se hacía más baja a medida que me acercaba. Pero en lugar de interpretarlo como una señal de que iba en la dirección equivocada, acentuó más mi idea de que iba por el camino correcto. Por una lógica inexplicable, supe que la debilidad que envolvían sus gritos no era cuestión de proximidad, sino de urgencia. Llegué mucho más rápido de lo esperado. Me dolían los pies y me ardían los pulmones, pero ahí estaba. Grité su nombre en vano. La sombra del árbol se cernía sobre mí. La luna llena estaba tan alta en el cielo, tan radiante que podía verla como si fuera de día. Me quise acercar al agujero, pero el miedo a lo que me esperaba me impidió llegar. Todo estaba tal y como lo habíamos encontrado. Las ramas del árbol del ahorcado se balanceaban con el viento, burlándose de mí. Aparté la mirada hacia el hueco de los zapatos y un sudor frío se formó en mi frente. Grité su nombre de nuevo y mi voz resonó en medio de la noche. Levanté la vista hacia la rama donde Luis había estado tan solo unos días antes. Contemplé la madera intacta, algo lisa a pesar de sus arrugas y negrura, pero no como la recordaba. Entrecerré mis ojos intentando con todas mis fuerzas ver algo que no estaba ahí antes. Nuevas marcas apenas legibles
bajo la luna. La curiosidad y la preocupación pudieron más que el miedo, y con una agilidad que nunca antes había usado, me encontré parado en aquella rama. De pronto, todo mi cuerpo se puso rígido, y mi mandíbula se cerró con fuerza cuando leí lo que estaba grabado en ella. Luis Quiroga. Me cubrí la cara con la mano, sintiendo una opresión en el estómago. No entendía por qué, pero sabía que era una horrible señal. Una de las peores visiones que jamás podría imaginar. Respirando con dificultad y con las manos sobre las rodillas, intenté recuperar la compostura, hasta que mis ojos vislumbraron un destello. Una luz plateada reflejándose en una superficie metálica. Con un terrible presentimiento, bajé del árbol en un instante, pisando la hierba muerta que lo rodeaba. El aterrizaje fue brusco y solo agravó la tormenta que se desataba en mis entrañas. Con la mano temblorosa, lo agarré con cuidado para no cortarme. Un cuchillo. El mismo cuchillo con el que Luis pretendía grabar nuestros nombres para que quienes los vieran los recordaran. Apreté el mango, esperando algún tipo de protección de cualquier entidad que vagara por esos bosques, o de cualquier cosa que pudiera haber asumido la forma de ese maldito árbol. Me quedé ahí, con las rodillas temblando, lágrimas de terror corriendo por mi rostro, preguntándome qué hacer, a quién llamar, a dónde correr. Pero nada me venía a la mente. Un vacío lleno de neblina envolvía mis pensamientos. En ese silencio distinguí un leve sonido. Era gradual, oscilante, seguido de un breve silencio antes de continuar. No sabía de dónde venía, aunque parecía algo que podría haber oído antes en algún lugar. Me di cuenta de que seguía el sentido del viento, el cual aumentaba con sus ráfagas. Miré el árbol, sus altas ramas cubiertas de hojas tan densas como para dejar escapar la luz de la luna. Aquel sonido volvió, y entonces noté que el sonido me iba guiando hacia una rama. Mi mente entró en acción y aparté la mirada, temeroso de que mis ojos confirmaran lo que mi mente ya sabía. Me giré, y justo cuando me disponía a salir del claro con la única idea de escapar, la cruel luz de la luna me recaló una nueva y última visión, la última captada por mis ojos enrojecidos antes de huir de ese maldito lugar. Otra ráfaga de lágrimas cayó por mis mejillas cuando capté el destello verde brillante de un zapato que emanaba de la cavidad por debajo del árbol. Se suponía que sería un viaje más para acampar, uno de tantos otros que habíamos hecho. El pueblo donde vivimos no es grande, pero tiene mucho bosque para explorar. Vivimos en los límites de lo que la mayoría lo llamaría los Apalaches, y hemos tenido más de una experiencia extraña ahí. Una vez, mientras mis amigos y yo caminábamos por un sendero, percibimos un olor fuerte y desagradable. Brian pensó que se trataba de un oso, pero no era así. Yo ya conocía el olor de los osos.
y ese no era el de uno. Un año atrás habíamos tenido la visita de uno en la parte trasera de nuestra casa, y era muy diferente el olor a humedad que percibimos en ese momento. En otra ocasión, mientras acampábamos, vimos luces extrañas en el bosque. Eran preciosas, rojas, azules, amarillas y naranjas. Y mientras Justin tenía miedo de ellas, yo me sentía atraído a acercarme para verlas mejor. Sin embargo, también sabía lo que podían significar. La abuela nos había hablado de los peligros de seguir las luces y nos aseguraba que no nos gustaría a dónde nos llevarían. Las tierras de las hadas son hermosas, pero también terribles para los mortales. Te quedarás joven por el resto de tus días y quizá no vivas tanto, decía siempre con una sonrisa malvada. También hemos escuchado silbidos y gruñidos extraños, gritos raros y aves curiosas, pero nada de eso había logrado asustarme. El bosque siempre fue un lugar acogedor para mí, un lugar de aventuras, y siempre esperaba ilusionado volver a pasear ahí. Jamás me sentí incómodo adentrándome en él, y mientras los 4 nos preparábamos para ir para otro campamento, yo ya me encontraba emocionado. El hermano de Brian le había hablado de un viejo puente de caballetes en lo profundo del bosque y todos queríamos ir a verlo. Formaba parte del antiguo ferrocarril, uno que no había pasado por el pueblo en mucho tiempo. Las vías seguían ahí, la vieja estación también. Los trenes habían sido para pasajeros y últimamente no había mucho flujo de gente. Nadie entraba ni salía y no teníamos suficientes recursos como para que tuviéramos que usar trenes para transportarlos. Toda la madera que extraíamos iba al aserradero o a la fábrica de papel. No había necesidad de transportarla por ferrocarril. El puente de caballetes no había visto pasar un tren en 20 años y cruzaba un pequeño desfiladero en medio del bosque. Brian dijo que su hermano decía que el puente era donde los chicos iban a tomar cerveza y que ahora que estábamos entrando en esa etapa, también debíamos ir. Dijo que era parte de nuestra novatada y que debíamos ir a ver si los del campus nos habían dejado una sorpresa. No sabíamos qué tipo de sorpresa sería, pero todos teníamos curiosidad por ver el puente. Así que, durante el mes de abril, les dijimos a nuestros padres que iríamos a acampar por un fin de semana. Brian y yo estábamos entusiasmados, hablando de lo genial que sería verlo. Pero Justin estaba algo preocupado, como siempre, y Frank tenía sentimientos encontrados. A este último lo conocimos el año pasado, al empezar 9º grado. Y se había convertido en una excelente compañía. Frank no era un gran senderista, pero le gustaba pasear por el bosque y meterse ciertas sustancias en el cuerpo de vez en cuando, así que con eso nos bastaba. En esa ocasión había llevado unos bocadillos buenísimos, así que estábamos más que contentos de recorrer el bosque con él. No estaba seguro de si llevaba sleeping en su mochila, pero ya podía oír el crujido de las papitas y pastelitos adentro. ¿Tienes idea de a qué distancia está este puente? Preguntó Justin, caminando con dificultad y malhumorado. A Justin no le importaba caminar, pero no le gustaba vagar sin rumbo por el bosque. Había empacado lo suficiente como para compensar la falta de equipo de Frank, y la tienda de campaña le sobresalía por encima del hombro izquierdo. Iba caminando con dificultad al final del grupo, y estaba seguro de que tendríamos que escuchar bastantes quejas suyas antes de llegar. Mi hermano dice que son unos 5 kilómetros por dentro del bosque, siguiendo el río hasta llegar al desfiladero. Después de eso debería ser bastante fácil encontrarlo. ¿Y si tu hermano nos está jugando una broma? ¿Y si solo nos está tomando el pelo y caminamos 3 horas por el bosque para nada? Brian puso los ojos en blanco. Entonces tendremos una pequeña y divertida aventura de la que hablar cuando vayamos a la universidad, ¿no crees? Justin se quejaba de tener que caminar 5 kilómetros hacia el bosque, pero sinceramente no podríamos haber elegido un día mejor. El clima era perfecto. Una ligera brisa mantenía a raya el calor de principios de verano. Las nubes parecían estar algo grises, pero no se veía que fuera a llover.
Pasaríamos un estupendo fin de semana con una buena excusa para pescar, relajarnos y disfrutar explorando el viejo puente. Los bosques que rodeaban el pueblo estaban llenos de cosas así, y habíamos explorado casas antiguas que habían sido recuperadas por la naturaleza o vehículos abandonados que se hundían entre las hojas. Cuando estábamos en 7º grado, incluso encontramos una vieja alcantarilla que conducía a una cueva subterránea que lucía un poco espeluznante a la luz de nuestras linternas. Sin embargo, cuanto más caminábamos, menos seguro estaba de que las nubes no fueran un problema. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más nos envolvía el olor a lluvia. Brian también lo olía, y aumentamos el ritmo a medida que nos adentrábamos. Quizá solo sería una lluvia ligera, tal vez una llovizna corta, y quizá podríamos llegar antes de empaparnos. Cuando el desfiladero apareció a la vista y vi los restos del puente, suspiré con alivio. ¡Ahí está, chicos!, dijo Brian, sorprendido de que lográramos encontrarlo. Luce bastante deteriorado, dijo Frank, tirando la colilla de un cigarro al desfiladero. No vamos a subir esa cosa, ¿verdad? Bueno, pues sí. Dijo Brian. Para eso vinimos, ¿no? Puede que tú sí, dijo Frank. A mí me da igual qué sorpresa les espere allá arriba. Yo no iré. Tuvo tiempo de sobra para reconsiderarlo. Que hubiéramos encontrado el barranco no significaba que hubiéramos llegado al puente. Cuanto más nos acercábamos, más me daba cuenta de que, para el tiempo que llevaba ahí, estaba en un estado impecable. Estaba menos destrozado de lo que pensaba, y parecía ser más un puente cubierto de metal. La parte debajo del puente parecía ser una cueva oscura, con sombras densas y profundas, y la verdad es que no quería explorarla a menos que no tuviéramos otra opción. Algo me incomodaba del lugar, y a medida que nos acercábamos, esa sensación parecía crecer. Era media tarde cuando por fin llegamos, y Brian dejó caer su mochila mientras se disponía a subir hacia la cima del puente. ¿No quieres armar el campamento primero?, preguntó Justin, sacando su tienda de campaña y las herramientas para hacer una fogata. Quiero ver el bosque desde ahí arriba, dijo Brian, preguntándome con la mirada si lo iba a acompañar. Solté mi mochila y subimos por uno de los lados del puente. Nos reíamos mientras el suelo se alejaba cada vez más. Las vigas se elevaban por encima de los árboles, hasta que finalmente llegamos a la cima y vimos las viejas vías del tren. Me maravilló contemplar el bosque, el puente que abarcaba todo el desfiladero antes de volver a descender hacia él. Desde ahí arriba, las nubes se veían muy oscuras, y me preguntaba si la tienda de campaña sería suficiente para evitar que nos mojáramos. ¡Mira esto!, dijo Brian, con los pies colgando por la borda mientras miraba hacia el desfiladero. Verlo me mareó un poco, y no me atreví a sentarme a su lado. Sin embargo, cuando se levantó, tenía en sus manos una cuerda, y me hizo una señal para que le ayudara a subirla. No pesaba mucho, pero tuvimos cuidado de que no se atorara con otra cosa. Brian me dejó tirando de ella para poder asomarse por el borde, y me dijo que la cuerda estaba atada a una vieja hielera roja. Al tensar la cuerda para asomarme, vi que estaba atada al asa, y que toda la hielera era de un rojo brillante. Se veía muy usada, seguramente siendo testigo de 1000 excursiones, y había algo dentro. Brian abrió la tapa y sonrió al sacar un paquete de 6 cervezas Natty Ice, una marca que me resultaba familiar. Mi papá, un fiel seguidor de Budweiser, siempre negaba con la cabeza y lo llamaba agua de pis, cada que la veía en oferta. Pero yo pensaba que para un grupo de jóvenes que apenas tenían edad para comprar cerveza, el precio probablemente era justo. Supuse que el hermano de Brian las había puesto ahí. Después de todo, él nos había dicho dónde encontrar el puente, y cuando Brian sacó una nota debajo de ellas, mis sospechas se confirmaron. Brian, este es un lugar donde varias generaciones de chicos han venido a beber y pasar el rato. Nuestros padres se sentaban en este puente para beber cuando estaban en la preparatoria, y ahora te toca a ti.
Te dejo un 6 de cervezas, pero tendrás que traer las tuyas la próxima vez. Si alguna de estas te sobran, déjala en esta hielera y luego vuelve a meterla debajo del puente. Y no te metas ahí. Creemos que podría haber un oso en ese lugar. Kevin. La idea de un oso tan cerca de nuestro campamento me asustó un poco, pero Brian le restó importancia. Seguro solo está bromeando. ¿Quieres una? Preguntó, destapando una y ofreciéndome otra. Dudé en tomarla. Nunca había bebido antes, pero pensé que una sola no me mataría. Estaba caliente y sabía fatal, pero no era lo peor que había probado en mi vida. Brian se bebió la suya rápidamente, riendo mientras tiraba la lata al barranco que se extendía por debajo. La vimos caer en espiral, derramando sus últimas gotas antes de que tintineara débilmente al caer al fondo. Como respuesta, se oyó un estruendo lejano, y desde nuestra posición vimos el relámpago retumbar a lo lejos. Estábamos sobre una gran estructura metálica con relámpagos que caían a toda velocidad, y la lluvia ya repiqueteaba suavemente a nuestro alrededor. «Mejor bajamos», dije. Brian observó el relámpago mientras retumbaba de nuevo. Asintió y decidimos correr por las vías en lugar de intentar bajar directo de ahí. Significaría volver sobre nuestros pasos. No sería un viaje largo, y la idea de hacer malabarismos con el resto de las cervezas e intentar bajar parecía una locura. Brian abrazaba las 4 restantes mientras corría, sonriendo para sí mientras hablaba de enseñárselas a los chicos. Justin se va a volver loco, dijo con una risa malvada. ¿Has visto que se ha mantenido lejos de cualquiera que siquiera fume por ese estúpido acuerdo antidrogas de la escuela? Y tenía razón. Justin estaba clavando las estacas de la tienda furiosamente cuando llegamos, mirando al cielo cada vez que le caía una gota. Sin embargo, se detuvo al ver que volvíamos con latas que claramente no eran de refresco. Frank debió reconocerlas porque se rió y comentó que nos habíamos encontrado con una gran sorpresa. Brian le lanzó una, volviéndose hacia Justin mientras le ofrecía otra también. Justin se puso las manos en las caderas, con la misma expresión que mi madre hace cuando se decepcionaba de mí. Ni hablar. Tú tampoco deberías. ¿Por qué te beberías algo que encontraste en un puente destartalado? Brian dejó escapar un largo suspiro y abrió otra. Porque, mi querido e idiota amigo, mi hermano nos las dejó. Había una nota y todo, así que tranquilízate. Justin volvió al trabajo, murmurando sombríamente sobre ser imprudente y beber cosas que podrían estar envenenadas o adulteradas. La tienda quedó armada justo a tiempo. Empezaba a llover a cántaros y parecía que no habría fogata esa noche. Terminamos entrando a ella con rapidez. El viento la empujaba y hacía crujir las cuerdas y las estacas. Era lo suficientemente grande como para que todos cupiéramos cómodamente. Y mientras se encendían las lámparas, Brian levantó las 2 últimas cervezas. ¿Nos dividimos las 2 últimas? Preguntó, y todos asintieron menos Justin. Las servimos en nuestros termos y empezamos a brindar antes de que Brian se girara hacia Justin. Él fingía estar ocupado con algo en un rincón de la tienda, pero era evidente que no aprobaba lo que hacíamos. Vamos, Justin, no te va a hacer daño. Te diré una cosa. Si vemos que te vuelves alcohólico con un solo sorbo, te tiramos al barranco y te ahorramos la vergüenza. No es gracioso, dijo Justin. Era evidente que ya lo teníamos harto. Tras negarse varias veces con anterioridad, finalmente le ofreció un poco a Justin, quien sonrió mientras le daba lo que quedaba de cerveza. Chocamos nuestros termos y bebimos, haciendo muecas graciosas por el sabor. Mientras la tormenta se ponía peor afuera, comimos unas raciones que habíamos empacado por si hacía mal tiempo, y empezamos a contar historias de fantasmas. Brian nos estaba contando algo sobre un supuesto fantasma de un hombre en su sótano, cuando una ráfaga de viento golpeó la tienda con tanta fuerza que derrumbó el soporte central y la hizo caer sobre nosotros. Nos tambaleamos un minuto,
buscando el cierre mientras intentábamos escapar. Y finalmente logramos salir a la lluvia torrencial. Todavía era de tarde. El sol era una línea entre las nubes de tormenta. Y me giré al oír a alguien forcejeando con la tienda. Justin trataba de jalarla para que no saliera volando, mientras el viento amenazaba con arrebatársela con cada ráfaga. ¡Vamos!, gritó. ¡Ayúdenme a meterla debajo del puente! Nos servirá para resguardarnos. Recordé la advertencia sobre un oso, pero Brian simplemente gritó que era el oso o la lluvia. Además, Dijo. si vemos uno, saldremos corriendo. Era difícil discutir con él mientras llovía a cántaros, así que todos tomamos una esquina de la tienda y la metimos en la cueva que había creado el caballete del puente. A diferencia de muchos puentes de tren que había visto en películas y series, este caballete era algo redondo y estaba cerrado. Todavía no sé por qué, pero nos vino bien. Clavamos las estacas de la tienda y nos sentamos en ella mientras veíamos cómo llovía a cántaros afuera. Nuestras cosas se habían mojado un poco, pero no habíamos traído nada que no aguantara un poco de agua. Cuando la luz dio paso a la oscuridad, empezamos a sacar nuestras linternas y cartas, preparándonos para pasar la noche mientras escuchábamos la lluvia. Mientras veía a Justin y Brian jugar su cuarta o quinta partida de Magic, empecé a oír algo además de la lluvia. Era un estruendo sordo, como algo que roncaba bajo el puente de metal. Volví a pensar en el hermano de Brian diciéndonos que había un oso allá abajo. No quería que me devorara un animal mientras dormía, y si íbamos a tener que movernos otra vez, era mejor hacerlo ahora. Saqué mi linterna y empecé a mirar hacia las oscuras profundidades del puente. Pero no había nada que ver. Había un lodo muy espeso por debajo, parte del cual había formado pequeñas estalagmitas en el techo de la cueva. Pero no había nada durmiendo ahí a lo lejos. No sería una buena guarida, reflexionaba mientras iluminaba los alrededores. Estaba abierto por ambos lados, y el desfiladero se extendía a unos 9 metros de nuestra tienda. Realmente no había ningún lugar donde pudiera vivir nada ahí abajo. Pero al girar la linterna de derecha a izquierda, seguía escuchando esa extraña respiración. Por mero capricho apunté hacia arriba, y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un grupo enorme de murciélagos juntos, pero cuando aquella cosa se estremeció bajo el haz de luz, supe que era una sola cosa enorme. Era un murciélago gigante, quizá más grande que yo, con grandes alas cerradas. Estaba aferrado a la base del puente de caballete, y me imagino que había sido un mal lugar para pasar el rato cuando aún circulaban los trenes. Vi un ligero movimiento a su izquierda y encontré otro colgando no muy lejos de ahí. En total, eran 4. Y cuando uno de ellos movió las alas para mirarme con un ojo rojo, apagué la linterna y cerré el cierre de la tienda. Los chicos me gritaron con groserías cuando empecé a apagar las linternas, pero les dije que se callaran y se agacharan. ¿Qué? Preguntó Frank. ¿Viste algo allá afuera? ¿Un oso? Preguntó Brian en voz baja mientras nos agachábamos. ¿Cuál oso? Preguntó Justin, pero les hice unas señas con la mano para que se callaran. No es un oso. Sí sé. Y en ese momento se oyó un sonido extraño desde afuera. Parecía un bostezo grave de algo que estaba despertándose, seguido del crujido de unas alas. La charla en la tienda había cesado, y se podría haber oído hasta el sonido de un alfiler. En la oscuridad del lugar, oímos algo enorme y corrioso alzar el vuelo,
haciendo crujir la lona de la tienda al salir de la oscuridad. Un segundo alzó el vuelo un momento después y oí el agua caer en cascadas sacudiendo las copas de los árboles. Todos nos quedamos pecho tierra, jadeando mientras escuchábamos si había más. Había visto 4 y solo 2 se habían ido hasta el momento. Cuando algo cayó al suelo a unos 30 centímetros de nuestra tienda, Justin tuvo que taparse la boca con una mano para no gritar. Los restos silenciosos de su grito chirriaban entre sus dedos como un globo desinflándose. Si la criatura los oyó, no dio señales de ello. Pude ver su vaga silueta al elevarse por completo, y al batir las alas y alzar el vuelo, la tienda crujió como si lo hubiera hecho el viento. ¿Son todos? Preguntó Brian con los ojos de los demás mirándome. Empecé a decirles que había un cuarto, pero fue entonces cuando ese cuarto cayó encima de la tienda. Tuvimos mucha suerte, considerando todo lo que podría haber pasado. Aterrizó justo en medio de la tienda, rompiendo el poste de plástico y esparciéndolo a nuestro alrededor. Las uñas de la criatura lo arañaron ruidosamente mientras intentaba agarrarse de él, y cuando despegó, temí que simplemente nos llevara con él. En cambio, solamente abrió un agujero en la parte superior al volar, mientras todos seguíamos tambaleándonos bajo la lona. Después de unos minutos, decidimos tomar nuestros sacos de dormir, nuestras mochilas y dejar ahí lo que quedaba de la tienda de campaña. Pasamos una noche miserable acurrucados bajo el árbol más grande que encontramos. Probablemente parecíamos orugas gordas acurrucadas contra las raíces del gran árbol, pero tratábamos de estar lo más secos posible. Mirábamos al cielo, temerosos de que los murciélagos gigantes vinieran por nosotros, pero nunca lo hicieron. No hablamos, no nos atrevimos, y cuando salió el sol, salimos corriendo del bosque. Llegamos a mi casa con frío, asustados y sin ganas de hablar de lo que habíamos visto. Mis padres probablemente pensaron que nos habíamos topado con algo como un oso o un puma, pero no tenían ni idea. Eso fue hace unas 2 semanas, y no hemos vuelto al bosque desde entonces. El solo hecho de saber que esas cosas están ahí nos hace no querer volver. Es una pena porque el bosque era nuestro refugio, nuestro santuario, y ahora parece ser un área de peligro. Brian ya ni siquiera sale de casa después del atardecer, y Justin no deja de mirar al cielo mientras camina. Frank dice que no quiere hablar de eso, y creo que por eso pasa mucho tiempo fumando. A veces sueño con eso, con cómo me miraba ese gran ojo rojo cuando lo iluminé con la linterna. Y no puedo evitar preguntarme qué tipo de cosas come algo tan grande. Creo que pasará mucho tiempo antes de que convenza a alguno de ellos de volver al bosque, y nuestros días de acampada pueden haberse terminado. Somos Jay, Moody y Kai, y hoy buscamos la casa Macaro. El video había sido grabado de forma inestable, lo que dificultaba ver las imágenes sin marearse un poco. El oficial Wiley, actualmente detective Wiley, había visto muchas cosas en su tiempo como policía.
Pero un doble homicidio perpetrado por aquel chico de 14 años que estaba frente a él era algo que jamás había visto. Un doble homicidio, y además contra dos de sus mejores amigos. Los chicos en cuestión, Marshall Moody y Kai Dillon, eran amigos de Jason Weeks desde la primaria y no tenían ningún antecedente de violencia ni ningún otro comportamiento alarmante, al menos ninguno que fuera denunciado a la policía. Los chicos llevaban 2 años con un canal de YouTube, JMK Occult. Su contenido era bastante inusual para los de su generación, pues habían estado subiendo videos de forma constante cada semana desde su primer video sobre un ciervo extraño en los bosques del norte, cerca de Catherley. Cielos, el mismo Wiley incluso veía sus videos a veces cuando se aburría. La gente de la comunidad los conocía, y esto que había pasado les tomó a todos por sorpresa. Wiley pausó el video quedándose en la parte donde los 3 chicos paseaban torpemente por el bosque hablando sin parar. Y miró a Jason. Jason, Jay para sus amigos, parecía haber envejecido una década. Tenía un aspecto demacrado, un semblante que generalmente se ve en los soldados que regresan de la guerra. Su cabello usualmente era largo, abundante y rubio, pero el chico sentado al frente ahora estaba casi calvo, y su cuero cabelludo parecía haber sido arañado. La camisa que llevaba en el video ya no la tenía. Aún llevaba el aro de tela de lo que antes era el cuello, y los pantalones que vestía estaban manchados y desgastados. Lo habían encontrado sin zapatos ni calcetines. Ahora llevaba los zapatos naranja de un prisionero de cárcel. Wiley sabía que sus padres querían sacarlo bajo fianza, pero no estaba seguro de si el juez le extendería la fianza o no, dada la naturaleza de su delito. La forma en que esos chicos habían sido destrozados era algo que lo perseguiría durante muchos años. Jason, el oficial Russell dice que una mujer te recogió en la orilla de la carretera y les dijiste que tus amigos estaban muertos y que tú los habías matado. ¿Es eso cierto? Jason asintió, sin decir una palabra mientras seguía mirando la pared. La mujer en cuestión era Darla Hughes, madre de 3 hijos, que se detuvo al ver al adolescente caminando por la orilla de la carretera en un estado deplorable. Historias de secuestros y niños en sótanos por meses sin saber qué le sucedería estaban muy presentes en la conciencia pública. Darla creyó haber encontrado a uno de estos chicos, y cuando se detuvo a ayudarlo, dijo que había dicho unas palabras, y luego nada más. El chico me dijo, mis amigos están muertos, y yo los maté. Habían encontrado a los chicos en un claro del bosque, a unos 5 kilómetros, un lugar que Jay conocía bien. ¿Cuántas veces habían ido él y sus amigos a buscar la casa Macaro? Todos en Catherley conocían la casa Macaro, y la mayoría había pasado su infancia entera buscándola. John Macaro, una figura conocida en la historia de Catherley, había sido un importante importador y exportador en Inglaterra. Llegó a Estados Unidos antes de la Guerra de Independencia para intentar establecer un negocio, y Catherley era un puerto lo suficientemente grande como para satisfacer sus necesidades sin tener pérdidas económicas. Estableció una mansión en los bosques del sur. Le dijeron que eran tierras indígenas, y las escrituras de sus tierras no habían ayudado mucho a despachar a la tribu nativa que vivía ahí. Sobrevivió a 2 enfrentamientos de los nativos, pero su esposa e hija no tuvieron tanta suerte aquella segunda ocasión. Por ello, reunió a una turba de lugareños para que fueran al bosque y lo ayudaran a expulsar a los nativos que vivían ahí. El enfrentamiento duró semanas, pero al final habían matado y desalojado a todos los miembros de la tribu. Satisfecho, el señor Macaro construyó ahí sus lujosas propiedades. Sin embargo, desde el inicio pasaron situaciones extrañas. Sus trabajadores desaparecían,
La gente reportaba luces o ruidos extraños al anochecer. Se podía ver una figura curiosa, vestida con pieles y plumas, acechando al salir la luna. Los animales de la propiedad se comportaban de forma extraña y a veces encontraban lobos u osos en los terrenos. Normalmente estaban furiosos, pero a veces simplemente salían corriendo como si los hubieran llevado ahí y no supieran qué hacer después, como si estuvieran desorientados. Una vez terminada la caza, John McCarroll tuvo dificultades para mantener al personal. Ninguno de los trabajadores que había contratado para cuidar su ganado se quedaba más de una semana, y todos se negaban a quedarse en la propiedad después del anochecer. Algunos de sus sirvientes también desaparecían repentinamente, y ninguno de ellos quería pasar la noche ahí, excepto su mayordomo, que llevaba años con él. Se decía que el señor McCarroll hablaba de oír cánticos en la casa y ver sombras extrañas. Incluso cuando su mayordomo desapareció una noche, John cerró las puertas y se quedó solo en la casa un buen rato. Quienes fueron a verlo decían que se le veía vagando por los pasillos como un fantasma, gritándole supuestamente a gente que solo él podía ver. Cuando su mansión fue vista en llamas una noche, quienes llegaron primero dijeron haber visto la silueta de un hombre solitario entre llamas, con plumas y pieles a la vista. Desapareció repentinamente, pero muchos lo habían visto en los años siguientes. ¿Qué viste allá afuera, Jason? Jason seguía mirando la pared. Quiero ayudarte, chico, pero primero tienes que ayudarte a ti mismo. No pudo evitar mirar los dedos del chico mientras los ponía sobre la mesa, esparcidos como arañas muertas. Sus uñas estaban rotas y sucias. Sus dedos estaban cubiertos de algo parecido a sangre. También tenía mugre alrededor de la boca. Igual le habría apostado lo que fuera a que no era por comida. Parecía barro o pintura, pero probablemente era sangre también. Jason permaneció en silencio. Jason, ninguno de nosotros cree que mataste a tus amigos. Tú... Se equivoca. Wiley había estado jugueteando con el control de la tele donde estaban reproduciendo el video, intentando no mirar las manos del chico. Pero en cuanto Jason habló, levantó la vista. Él seguía mirando la pared, pero le temblaba la cabeza mientras le castañaban los dientes. El chico parecía estar mirando al mismísimo infierno en lugar de la pared color crema de la sala de interrogatorios. Wiley realmente no quería preguntarle qué había visto, pero necesitaba saberlo. Necesitaba saber cómo este chico había matado a otros dos, uno de los cuales le sacaba una cabeza y pesaba 30 kilos más que él. ¿Puedes darme más detalles? Preguntó Wiley. No pensó que el niño lo haría, pero finalmente y lentamente Jason extendió la mano, tomó el control y pulsó el botón de reproducción. No dejaba de mirar como Wiley lo veía, como si fuera a darle un golpe, pero cuando solamente hizo eso con el control se relajó un poco. El video continuó con ellos caminando, bromeando y riendo, mientras el bosque existía tranquilamente a su alrededor. Llegamos ahí a las 8, justo después de que la madre de Kai se fuera a trabajar. No le habría gustado que fuéramos al bosque, pero queríamos investigar la casa McCarroll. Moody dijo que era algo que debíamos hacer. La casa McCarroll era algo importante y teníamos que estar preparados si la encontrábamos. Resultó que no lo estábamos. En la pantalla, los chicos seguían caminando por el bosque, consultando la brújula y abriéndose paso con cuidado entre la espesa maleza. Seguían charlando, hablando de lo que podrían encontrar al llegar y de que si encontrarían el claro o verían la misteriosa mansión de la que tanto se hablaba directamente. La leyenda decía que a veces aparecía una mansión fantasmal en el claro, el fantasma de la casa, y que quienes entraban
no volvían a ser vistos. Wiley no lo creía, pero de niño tuvo que admitir que el claro donde había estado la casa era espeluznante. Toda la madera a su alrededor se había podrido hacía tiempo. Las piedras las habían levantado y el terreno simplemente no se sentía bien. Wiley nunca había estado ahí de noche. La gente afirmaba oír pasos y ver cosas después de la puesta de sol. Wiley adelantó la cinta y observó cómo los chicos seguían avanzando con dificultad. Jason deseaba haber podido acelerar aquella terrible parte del viaje. Habían salido a las 8. Sacaron las mochilas del garage después de que la madre de Kai saliera hacia su trabajo y los 3 se dirigieron al bosque. Conocían la dirección aproximada de la casa Macaro, pero nadie tenía el dato exacto. Danny Foster había dicho que había un sendero de 5 kilómetros desde el límite del bosque hasta la propiedad, pero Jamie había afirmado que él y sus amigos habían caminado durante más horas. Pero cuando llegamos, dijo, nos topamos con la casa en lugar de un terreno baldío. Nos retamos a entrar, pero nos sorprendió haber visto una fogata en el terreno. Jason y sus amigos esperaban encontrar la casa en lugar del terreno, y cuando su caminata se convirtió en más que eso, Kai se detuvo y miró la brújula. Ya deberíamos haber llegado. Moody rió entre dientes. Quizás vamos en la dirección equivocada. No puede ser, protestó Kai. La ubicación aproximada nos indica ir hacia el sur durante 5 kilómetros. Luego de eso se supone que llegaríamos al claro donde una vez estuvo la casa Macaro. Jason no quería decirlo, pero en ese momento pensó que aquello presagiaba un encuentro con la casa definitivo. Siguieron caminando. Kai era bueno para no parar de hablar. Al ponerse el sol, Jason ya estaba sin aliento. Sentía la lengua como cuero pegada al paladar, y el almuerzo que habían llevado se lo habían comido hacía horas. Moody argumentaba que debían volver, pero Jason decía que eso podría significar que encontrarían la casa en lugar de un terreno baldío. Mantuvo la esperanza hasta que consiguieron lo que buscaban. Cuando empezó a ponerse el sol, Wiley frunció el ceño. Pensaba que tú y tus amigos habían estado en el bosque solo un par de horas. Jason negó con la cabeza lentamente. Lo estuvimos y al mismo tiempo no. La cámara decía que caminamos 8 horas antes de que se apagara. Pero cuando me recogieron al lado de la carretera, apenas era mediodía. Wiley frunció los labios. ¿Cómo es eso posible? El video se cortó. La batería de la cámara se había agotado y Jason asintió hacia la pantalla. Esas baterías duran un máximo de 3 horas. Papá dijo que era la que tenía mejor batería cuando me la compró y era bastante cara. Es imposible que una de esas hubiera grabado durante 8 horas, pero así fue. La grabación se reanudó y Wiley se sorprendió al ver que estaban en la entrada de una antigua mansión gótica. El sol se ponía detrás de la casa. Era un fondo perfecto para la toma. Los chicos lanzaban exclamaciones de admiración. Ninguno parecía creer lo que veían. Todo lucía extraño y parecía haber una discusión sobre quién se acercaría primero a la casa. ¿Es eso? Wiley se detuvo para humedecerse los labios. No puede ser. La casa Macaro se quemó hace cientos de años. Bueno, pues ahí está, dijo Jason con la mirada fija en la pared. En todo su esplendor. Y vaya que era real. Moody se quedó boquiabierto al ver la casa por primera vez. ¡No puede ser! ¡De ninguna manera! ¡Eso es imposible!, susurraba Kai.
Esa casa se había quemado por completo antes de que siquiera pensaran en los abuelos de nuestros padres. Pero ahí está, dijo Jason, justificando su punto, aunque no podía decir que estaba en todo su esplendor. Al ponerse el sol tras ella, Jason pensó que se veía aún más espeluznante que de noche. La mansión se alzaba como un obelisco hacia el cielo, con sus imponentes tejados desnudos. Los chicos se quedaron en la entrada, intentando convencer a alguno de los otros para que entrara primero, pero al final, Jason dio el primer paso. Los demás lucieron sorprendidos por su audacia, y lo siguieron de cerca sin querer quedarse atrás. Jason esperaba que la casa se esfumara al acercarse, como si hubiera sido tan solo una ilusión o un efecto de la luz. Pero al posar el pie en las tablas de madera de la vieja casa, sintió su solidez y continuó subiendo. Cuando las puertas se abrieron, ambas se balancearon alegremente sobre sus goznes. Con esto, los 3 chicos retrocedieron, preparándose para correr. La cámara captó su indecisión, las puertas al fondo, y mientras tanto, Jason pareció sorprenderse incluso de sí mismo al acercarse para investigar. Jason, ¿y si es una trampa? Este lugar no debería existir. Y si crees que voy a dejar pasar la oportunidad de explorarlo, te equivocas. Jason entró, deteniéndose justo al cruzar las puertas, como esperando a que se cerraran de golpe. Al no hacerlo, Moody lo siguió y Kai fue detrás. La casa Macaro hacía honor a su exterior gótico. El interior estaba repleto de suaves tonos de terciopelo oscuro y muebles antiguos. Había una chimenea encendida en el salón, mesas con libros en la biblioteca, y al llegar al largo pasillo que conducía a lo que sin duda era el comedor, Jason empezó a oler algo. Era algo así como un guisado, o tal vez asado, y el olor a carne los llevó al comedor. Una mesa larga estaba en el centro, con 8 sillas a cada lado, y al final estaba sentado un anciano arrugado tomando sopa de un cuenco. Era difícil saberlo antes de que se acercaran, pero el anciano parecía ser un nativo americano. Iba vestido con pieles, plumas adornaban su cabeza y collar, el cual también tenía cuentas con huesos y garras. Levantó la vista cuando se acercaron, mirándolos fijamente con el ceño fruncido, antes de volver a su comida. Ignoró a los chicos, y los 3 retrocedieron con aprensión antes de que Jason se animara a hablarle. Disculpe, señor, ¿es esta su casa? La cuchara se le congeló de camino a su boca, con el anciano haciendo una mueca, como si le hubieran dado una bofetada. ¿Mi casa? Preguntó con voz débil y susurrante. No, hijo, pero mi gente la pagó. Pagamos con nuestra sangre. Pagamos con nuestras vidas. El precio fue alto. Le quité parte de ese precio al anterior dueño de esta casa. Ahora solo quedo yo. Kai emitió un sonido incómodo con la garganta, como un perro intentando decirle a su dueño que algo no era seguro, y Jason comprendió la sensación. Bueno, entonces lo dejaremos. No era nuestra intención. ¿Se van? Dijo el anciano con tono divertido. Oh, no. Nadie se va de la casa Macaro sin haber jugado un juego. Siempre fue la forma de que nuestros guerreros probaran su temple, y he anhelado tanto verlo de nuevo. ¿Se atreven? Si no, me temo que les resultará bastante difícil irse. Moody dio un paso atrás, y Jason oyó sus pesados
pasos sobre la alfombra mientras intentaba retirarse. ¿Cuál es el juego?, preguntó Jason, pensando que podrían dejar atrás a este viejo a la primera oportunidad. Jason se preguntaría por qué había pensado así, pero no tenía tiempo para reflexionar en ese momento. Elige una pieza de mi collar, dijo el anciano, quitándoselo y dejándolo sobre la mesa. garra, uña de ave o colmillo. ¿Y luego qué?, Moody preguntó, mientras Kai se movía detrás de él como si temiera acercarse demasiado. Luego empieza el juego, dijo el anciano, sonriendo entre dientes. Para ser un anciano, sin duda tenía muchos dientes afilados. De acuerdo, dijo Moody, caminando hacia adelante mientras Kai lo seguía. elijo la garra. La uña, dijo Kai, extendiendo la mano para tocarla. Colmillo, dijo Jason, y al extender la mano, sintieron un repentino y violento cosquilleo en las entrañas. El mundo se movió rápidamente a su alrededor. Jason se sentía más delgado, pero también más grande, y se sentía atrapado. Sus piernas arañaron su ropa y la hizo pedazos al liberarse. Oyó un fuerte rugido y algo grande se alzó ante él. Un oso enorme. Pedazos de algo colgaban de él y Jason temió morir antes de que pudiera liberarse por completo de sus ropas. Entonces algo chilló, volando hacia la cara del oso y atacándolo. Jason vio sangre correr por el hocico del oso, y mientras aquel gran halcón intentaba zafarse de sus garras, Jason corrió en círculos buscando una abertura. Estaba agachado, a 4 patas, y podía oler la sangre caliente que corría por el hocico del oso. Sangre, carne, miedo y deseo se mezclaban en él, y mientras algo reía al fondo. Se giró y vio a un gran coyote sentado en la mesa. Su sonrisa era enorme, su hocico más largo de uno normal, y reía de una manera extraña. Mitad animal, mitad humano. El halcón cayó repentinamente ante Jason, retorciéndose y jadeando mientras moría, y supo que había llegado el momento de atacar. Jason saltó sobre el oso. Sus brazos intentaron aplastarlo, pero no lograron sujetarlo. Hundió los dientes en la garganta del oso, y por un momento temió no poder atravesar todo ese denso pelaje. El oso intentó zafarse de él, mientras el lobo lo acosaba con sus colmillos, llenándose la boca de sangre caliente. El oso seguía intentando arañarlo con sus garras, y sus movimientos se volvían menos coordinados. Cuando cayó, toda la habitación se estremeció con el sonido de un trueno, y Jason rodó fuera de él mientras yacía inmóvil. ¡Bravo! ¡Bravo! Gritó el coyote aplaudiendo en señal de celebración. Bien peleado, joven lobo, bien peleado. Jason dio un paso hacia él y de pronto cayó. Era como si un remolino se hubiera abierto bajo él y lo estuviera absorbiendo. Jason se retorció y gruñó, intentando recuperar el equilibrio, pero fue incapaz de resistir la fuerza que lo llevaba hacia las profundidades de un extraño y terrible abismo. Recuperó la conciencia en el claro donde había estado la casa, ahora sin ella,
Y ahí fue donde encontró a sus amigos. Wiley rebobinó la cinta, sin saber muy bien qué pensar de esto. Así que este hombre extraño los puso a jugar y los convirtió a los tres en animales. Jason asintió, con la misma expresión que uno de esos pájaros que se zambullen en un vaso de agua. Elegí el colmillo, así que fui el lobo. El juego no era justo. No sabíamos qué hacíamos. Maté a Moody. Los maté a ambos porque fui yo quien se acercó primero a la casa. Los maté cuando acepté participar. Es mi culpa. Soy un asesino. Wiley no estaba tan seguro, pero era difícil no ver la evidencia. El video mostraba a Jason dejando caer la cámara y repentinamente se habían escuchado muchos gruñidos y chillidos. Wiley oyó a los animales peleando, pero también oyó algo más. Algo se reía, una carcajada, y sonaba como una hiena. No podía verlo. La cámara solo apuntaba a la alfombra, pero también, repentinamente, aquella alfombra se había convertido en hierba y estaba afuera, bajo el sol de mediodía. Alguien se había levantado. Sollozaba y gemía en señal de negación mientras se alejaba. Y ahí terminaba el video. Al final, Jason fue enviado a una evaluación psiquiátrica y todo se le atribuyó a un episodio inducido por drogas. Jason y sus amigos habían sido drogados por un anciano en el bosque y bajo la influencia de una sustancia desconocida que no apareció en ninguno de sus análisis toxicológicos, se mataron entre sí. Se encontró sangre en Jason, sangre perteneciente a Marshall Moody, pero se determinó que la sangre de las uñas de Moody también pertenecía a Kai Dillon, lo que realmente ayudó a reforzar la narrativa con la que trabajaba el detective Wiley. Pidió a la prensa que informara sobre un anciano en el bosque que estaba dopando a la gente e insistió un poco más de lo habitual en las charlas sobre el peligro de los desconocidos ese año en las visitas escolares. Después de ese día, la cinta que se le quitó a Jason Weeks nunca volvió a verse. Sin embargo, Wiley siguió creyendo que los chicos se habían topado con algo para lo que no estaban preparados. Cuando John McCarroll lideró el exterminio de los pueblos indígenas que habitaban su tierra, provocó una ira para la que no le serviría ningún pelotón. A la abuela de Wiley le gustaba contar historias sobre Coyote, el dios embaucador, y cómo podía ser tan feroz como astuto cuando era necesario. Wiley no creía que encontrarían a un anciano en el bosque, pero no dudaba que otros seguramente se lo toparían. A Coyote le gustaban los juegos, sobre todo cuando los jugadores eran personas a las que consideraba intrusos. La casa Macaro seguirá siendo una leyenda del pueblo, y Wiley no dudaba que a quienes fueran lo suficientemente insensatos como para entrar, se les presentaría el mismo juego que a estos tres chicos. Wiley se estremeció al pensar qué próximo desafío sería impuesto cuando Coyote estuviera aburrido.